Buenas tardes, hermanos, que nuestro Dios les bendiga. El día de hoy vamos a analizar parte del ministerio didáctico que Juan Calvino estableció justamente en sus reformas. Si nos vamos a la lectura en Colosenses 3, versículo 23, dice de la siguiente manera: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Uno de los puntos o de las reformas en las cuales Juan Calvino intervino dentro de Ginebra fue este ministerio didáctico, en el cual justamente la Iglesia debía de entender y saber justamente que parte de su labor dentro de la sociedad era a través del trabajo que se ejercía dentro de la sociedad. La Iglesia justamente tenía una actividad muy fuerte dentro de este ministerio didáctico. Tenía una actividad justamente en la cual el trabajo que ejercía dentro de la sociedad era de gran importancia dentro de los individuos de aquella época. Sabemos justamente que en el siglo XVI había escasez, había hambruna. Había justamente muchas personas que vivían en la pobreza extrema. Y la iglesia era donde podía incluirse o donde la labor que ellos ejercían dentro del trabajo del obrero, del trabajo del empresario, tenía justamente una gran relevancia. La mayordomía cristiana, que normalmente escuchamos muchas veces dentro de los sermones, Juan Calvino le ponía una gran importancia en este punto. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que fungir como un aliado dentro de todas las necesidades que tenía la sociedad. Debía de instruir a sus miembros justamente a que el trabajo que ellos ejercían en su diario vivir fuera un trabajo en el cual estuvieran alabando y glorificando el nombre de Dios. Fuera un trabajo en el cual no estuvieran reprimiendo ni estuvieran abusando justamente de aquellos trabajadores que estuvieran a su cargo. Juan Calvino escribía y ponía mucha relevancia justamente en el trabajo que ejercía el hombre y la mujer en aquel momento para llevar el pan a su casa. Decía justamente que en aquellos versículos que podemos leer en Génesis 1 y 2, cuando se le da la orden al hombre de que labre la tierra y la trabaje, justamente lo hacía con gusto, lo hacía con alegría, lo hacía con la intención de que en ese mismo trabajo que ejercía diariamente, también glorificara a Dios. Sin embargo, el pecado llega y rompe esa estructura de alegría y por el contrario, pareciera que ahora el trabajo es una carga. Pareciera que el trabajo ahora ya no es para glorificar a Dios, sino más bien como una carga para el hombre. Esta situación, o entender esta situación, justamente nos lleva a darnos cuenta que si bien es cierto, en aquel momento la sociedad sufría mucha opresión por parte de los más acaudalados, también nos daba a entender, o estas reformas que Calvino nos daba a entender, hablaban justamente de que la iglesia tenía que influir directamente para el bien de la sociedad trabajadora, para el bien de todos aquellos que estaban o que tenían trabajo en ese momento o que tenían falta del mismo. La iglesia tenía que fungir justamente integrando todas estas reformas que venían desde lo teológico, que venían desde la interpretación de la palabra, ahora llevarlas justamente a su diario vivir. En el Antiguo Testamento se nos hace mucho el énfasis de que todo lo que hacía el pueblo de Israel tenía la intención de alabar y glorificar a Dios, que su diario vivir tenía la intención de alabar y glorificar a Dios. Ahora en el siglo XVI y en nuestra época actual debemos de entender, como Calvino lo hacía en aquel momento, que el trabajo era una cuestión importante para la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos, como lo dice justamente en Colosenses 3:23, que todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos,
todo nuestro esfuerzo físico, mental incluso, es justamente como si lo estuviéramos haciendo para Dios, podemos entender que el trabajo no es una carga, sino que por el contrario es una bendición de nuestro Dios. Asimismo, también tenemos este punto en el cual Calvino también insistía mucho en el día de descanso para los trabajadores. Este día era de gran importancia, porque si bien es cierto, en Éxodo 20, del 8 al 11, nos hace una gran referencia del descanso y del día de reposo para guardarlo, también nos hace referencia a Génesis de que en la creación Dios descansó un día. Y en esta situación justamente podemos darnos cuenta que Calvino tuvo una gran influencia dentro del día de descanso de los trabajadores, porque ese día de descanso era también un descanso espiritual en Dios. Un descanso en el cual todos aquellos que a lo largo de la semana ejercían su trabajo, ese día podían congregarse para alabar a Dios y para también tener ese descanso tanto físico como espiritual. Fue por eso justamente que Calvino tuvo una gran influencia en este punto y en este aspecto. Al dar ese día o al luchar por ese día de descanso para todos aquellos que laboraban. Constantemente Calvino hacía esta referencia y constantemente él luchaba justamente por la no opresión de los trabajadores. No solamente para no oprimirlos dentro de su trabajo, sino también para no oprimirlos quitándoles su trabajo. Hacía la referencia justamente a que sin ese trabajo que no tiene la persona, el trabajador, seguramente iba a pasar por una gran hambre, seguramente no iba a poder llevar el pan a casa y seguramente por la situación que se estaba viviendo en aquella época, seguramente iba a padecer de muchas situaciones. Entonces, una de sus predicaciones más fuertes y una de sus predicaciones que constantemente hacía en este aspecto didáctico, lo hacía para hacer la reflexión en cada uno de nosotros, en cada uno de sus miembros y ahora con cada uno de nosotros, de que si en algún momento ellos o nosotros en esta época estamos a cargo de ciertos trabajadores, no debemos justamente llevarlos hacia que ellos pierdan su trabajo, sino por el contrario, reprendernos a nosotros mismos en que justamente debemos de hacer o buscar que incluso cada uno de los que llegaran a estar a nuestro cargo o incluso nosotros mismos, podríamos hacer que conservaran su trabajo y que ese trabajo fuera un trabajo digno, fuera un trabajo que pudiera cumplir con todas las necesidades que estas personas podían tener para llevar el pan a su casa. De la misma forma, también denunciaban a aquellos que no se dedicaban a trabajar en aquel momento, sino que por el contrario, una de las cosas que Calvino predicaba constantemente era que buscaran justamente un trabajo digno para llevar el pan a su casa y para que el tiempo que ellos estuvieran trabajando lo hicieran justamente con un trabajo que pudieran consagrar su vida y consagrar el trabajo a Dios. Calvino hablaba también en contra del desempleo. Hablaba también mucho del lucro de los ricos hacia los pobres. E invitaba justamente a cada uno de ellos a que pudieran dar a conocer este evangelio o este punto teológico para que pudieran justamente abrir las puertas a todos aquellos que la necesitaban. Los pobres dependían día a día del pan para poder subsistir, no solamente para ellos, sino también para sus familias. Entonces, al promover el trabajo dentro de su sociedad, no solamente promovía que pudieran tener una vida digna, sino también para aquellos ricos, para aquellos que daban trabajo hacia los demás, les daba justamente esta instrucción de no matar a su prójimo, de no matarlo a través del desempleo. Les daba justamente esta responsabilidad para que pudieran entender justamente que el trabajo es un trabajo digno, un trabajo que viene de Dios, y que en función de esa situación ellos también podían glorificar a Dios
al no oprimir a su prójimo. En este aspecto, la responsabilidad social que Calvino trataba de influir justamente dentro de la sociedad del siglo XVI era un pensamiento que hiciera que tanto trabajadores como aquellos que empleaban a los trabajadores pudieran tener un medio para subsistir, pudieran tener un trabajo digno para subsistir, tanto ellos como sus familias, y a su vez pudieran predicar la palabra a través de sus acciones y su diario vivir constantemente. Calvino se oponía constantemente a aquellos que dependían de las limosnas. Se oponía constantemente a aquellos que solo trabajaban incluso para ir a los bares o a las apuestas y perdían su dinero, sino que Calvino constantemente les hacía reflexionar tanto a los trabajadores como a aquellos que los empleaban, que dentro del mandamiento no matarás incluía tanto esta justicia social, tanto esta justicia de los trabajadores, para que ellos pudieran tener un empleo digno, remunerado, y que a su vez también pudieran tener una vida digna para ellos y para sus familias. El día de hoy probablemente sí nos encontramos distanciados de la situación que vivían en el siglo XVI. El día de hoy probablemente sí nos encontramos distanciados incluso de la situación que vivía la misma palabra, en la misma escritura. El día de hoy, después de muchos años después, probablemente se ha luchado para abolir la esclavitud y para que el trabajo sea un trabajo digno. Sin embargo, debemos entender que en cualquiera de las posiciones que nos encontremos, ya sea como trabajador o que en su defecto nosotros empleemos a alguien más para cumplir con un trabajo, debemos de tener muy presente justamente que nuestra responsabilidad, uno, es ejercer ese trabajo de la mejor manera posible. Ejercer aquel trabajo como si lo estuviéramos haciendo para nuestro Dios. Porque en cada uno de nuestro diario vivir, en cada uno de nuestro diario andar, en cada una de nuestras acciones laborales que tenemos, también podemos reflejar la gloria de Dios. Y si el caso es que nosotros empleamos a alguien más, también este mandamiento, no matarás, nos habla de tener esa conciencia y esa reflexión de que nuestro empleado debe vivir dignamente, de que nuestro empleado debe cubrir todas sus necesidades con aquello que nosotros lo estamos empleando. Incluso nosotros mismos debemos darnos cuenta que en la medida en la que nosotros podemos garantizar esa vida digna de nuestros empleados, en la vida en que nosotros podemos garantizar que el salario remunerado es correcto, podemos incluso también entender que vamos en contra de no cumplir el pecado de no matar. Cuando nosotros entendemos justamente estas reformas que Calvino hacía, estas reformas por las que Calvino luchaba en aquel momento, y estas reformas que justamente no solamente es una idea de Calvino, sino que es un entendimiento de la palabra completamente como viene escrita, en ese momento nosotros podremos entender justamente que nuestra labor, nuestro ministerio didáctico, nuestro ministerio dentro de la sociedad, para que el trabajo sea digno, remunerado, incluso en la no opresión a aquellos que les hagan falta, aquellos a los que nosotros empleamos, es en el momento en el que podemos entender y podemos justamente actuar de la manera en la que Dios nos pide conforme a la palabra. El diario vivir y el diario caminar de la mano de Dios era muy importante para el pueblo de Israel. Era muy importante para la predicación que Calvino hacía en el siglo XVI. Y el día de hoy también es muy importante para nosotros en este momento. Si entendemos que a través de nuestro trabajo, a través del trabajo que nosotros damos a aquellos que empleamos también, podemos glorificar a Dios, podemos entender justamente y darnos cuenta que el ministerio que tiene que ejercer la iglesia en la sociedad es una labor muy importante, porque así como Calvino luchó de muchas formas, el día de hoy nosotros también podemos hacerlo.
El día de hoy nosotros también podemos ejercer ese ministerio didáctico, ya sea en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, o ya sea que nosotros debemos de emplear a aquellos y que van a ejercer ese trabajo, y en función de eso darles todas aquellas oportunidades para que puedan tener una vida digna, una vida que pueda cumplir con sus necesidades, y en función de eso también poder cumplir con el mandamiento de no matar a nuestro prójimo.